Dios te bendiga, amigo y hermano. Continuamos para compartir los pasajes paralelos como uno de los principios de la interpretación bíblica. La palabra para significa al lado de y alelos, que significa otro. Es uno que viene a ayudar a otro. Es la idea que tiene aquí. Y cuando escogemos un pasaje central, escogemos otros pasajes que tengan que ver con el mismo asunto, la misma doctrina, el mismo enfoque, para enriquecer y complementar el estudio que hacemos en un determinado asunto. En este caso, podemos encontrar pasajes que el texto lógico y la trama del pensamiento del autor original no nos da la explicación para entender lo que él viene diciendo. En esos casos, los pasajes paralelos nos dan luz y claridad para entender lo que este señor dice con otros pasajes de la Escritura que tratan del mismo asunto. Vamos a usar un ejemplo aquí, y el pasaje central que vamos a usar está en 1 Juan 5, del 15 al 19. Dice así: y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí Pablo está hablando que él dice, venimos orando, y si oramos y creemos y estamos convencidos que el Señor está atendiendo esa oración, vamos a tener la respuesta, vamos a recibir el resultado positivo de las oraciones que estamos elevando al trono de la gracia. Pero cuando usted ve a un hermano cometiendo un pecado de muerte, aquí nos da la idea en el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que el que practica el pecado, como también lo dice, el que comete pecado, continúa haciendo lo malo, permanece en muerte. Ha cometido un pecado de muerte. El que continúa conociendo a Dios y sigue haciendo deliberadamente, se pone a un peligro. Él no está mencionando aquí, el apóstol Juan, cuál es el problema puntual. Como no sabemos el problema puntual que él plantea aquí, entonces acudimos a otros pasajes paralelos que hablan de pena de muerte para tratar de encontrar la razón o la justificación, cuál es el pecado de muerte. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, del versículo 20 al 23, aquí viene hablando a una de las iglesias, de las 7 iglesias del Apocalipsis, y les plantea de unos hermanitos que estaban cometiendo pecado de muerte. Él dice a partir del versículo 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí nos está planteando de que Dios le había hablado con misericordia, con paciencia a unos creyentes que estaban participando de actos ilícitos, de problemas de sexo mezclado con idolatría. Y entonces estaban teniendo en la iglesia una líder que estaba promoviendo estas cosas y la estaba enseñando y lo estaba seduciendo, y la gente estaba participando de todo este bochinche. Pero fíjense lo siguiente, que le dice, yo le he dado oportunidad que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Bueno, como no se quieren arrepentir, entonces yo voy a proceder para hacer un juicio y los voy a matar.
Entonces aquí se está viendo que el pecado deliberado, cuando Dios te ha llamado y sigues deliberadamente, el Señor te está diciendo que es un pecado de muerte y por lo tanto, si no te apartas va a proceder contra ti. Eso nos da luz para entender lo que dice Juan. Si tú ves a un hermano estar cometiendo pecado de muerte, no ores porque Dios le va a hacer justicia. Otro caso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11. Todo el capítulo 11 viene hablando de las prácticas que los hermanos realizaban en la iglesia. Pero en el capítulo 11, en la segunda sección del capítulo 11, habla de la cena del Señor. Y los corintios habían caído en unas prácticas desordenadas, que habían entendido que la cena del Señor era que llevaban su comida, se sentaban cada uno, se comía su cosa y llevaba su botella de vino y hasta se emborrachaba y formaban un conflicto. Habían hermanos en aquella época libres y otros esclavos. Los libres tenían derecho de trabajar, de comprar, de vender y de tener su libertad para hacer sus cosas. Los esclavos no. Entonces el que era libre llevaba sus cosas y el que era esclavo no podía llevar nada porque no tenía nada. Entonces los que llevaban las cosas menospreciaban a los que no llevaban. Y se formó un desorden allí. Entonces el Señor, a través del apóstol Pablo, le dice, mire, a partir del versículo 27, cualquiera que comiere el pan y bebiere la copa del Señor indignamente y el cuerpo será culpado por el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No, el Señor no va a tolerar que tengan su obra en la cruz tan importante, tan especial, como un bochinche y un desorden, y que no la cumplan el propósito para el cual el Señor la ha establecido. Que ese propósito es de adorar al Señor, de darle gracias por lo que hizo por nosotros. Un servicio de gratitud. Entonces, estos estaban haciendo lo contrario. Como estaban participando de algo tan serio, tan importante para Dios, y estaban haciéndolo de manera contraria, tenían un gran desorden, una borrachera, unas comelonas y un menosprecio a los que no tenían, y estaban creando un conflicto. Entonces él le dice al apóstol, miren, es importante que ustedes entiendan que por estar haciendo eso, el Señor tomó la decisión de debilitarlos, de enfermarlos y de matarlos. Entonces, pruébense, analícense, no tomen las cosas hacia la ligera, porque participar indignamente del cuerpo y de la sangre de Jesús se expone a que el Señor lo mate. Y Él le dice aquí que van a ser castigados por el Señor para que no sean condenados por el mundo. En el sentido de que usted, si el Señor lo salvó, lo perdonó definitivamente. Pero no va a permitir al Señor que un redimido ande una vida desordenada y menosprecie lo que Él hizo en la cruz. Entonces aquí es un pasaje paralelo, que participar de la cena del Señor indignamente, usted puede correr el riesgo de caer en un juicio por parte del Señor para su bien, para apartarlo del mal, como dice el escritor a los Hebreos. Que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad, porque ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ese pasaje de 1 Corintios con relación a la cena del Señor, los que participan indignamente, es un paralelo de 1 de Juan capítulo 5 sobre los pecados de muerte. Tenemos otro ejemplo aquí que también respalda lo que Juan plantea sobre el pecado de muerte. En Hechos capítulo 5 nos menciona la Escritura que los hermanos voluntariamente, eso no fue impuesto ni por el Señor ni por los apóstoles como impuesto, de que vendieran sus propiedades y los trajeran y los repartieran para bendición de todos, no para bendición de uno, ni dos, ni tres, sino que para que todos participaran de los beneficios que tenían. Una iniciativa personal particular que cada uno lo hacía, los que lo hacían. Pero entonces dice que Bernabé
vendió una propiedad y lo trajo y todos se gozaron, alababan la generosidad del hermano Bernabé. Pero había unos creyentes, uno que se llamaba Ananías y su esposa se llamaba Zafira. Estos dijeron, bueno, pero todo el mundo está vendiendo sus propiedades y te lo está trayendo, y entonces nos van a decir que nosotros somos unos tacaños, unos mezquinos. Pero si esto no resultara en nada y nosotros damos toda nuestra propiedad, ¿cómo vamos a quedar? Vamos a quedar pelando. Entonces lo que vamos a reservar una parte por si acaso. Por si acaso, bueno, le echamos mano a esa parte mientras podemos rebuscar. Total que ellos vienen, venden su propiedad, apartan algo y entonces traen a Pedro y entonces, aquí está, hermano, vendimos la propiedad en esta cantidad. Y entonces Pedro le dice, bueno, pero ¿por qué estás mintiendo? No tienes por qué mentir, aquí no estamos obligando a nadie. No tienes por qué andar con eso. El dinero es tuyo, la casa es tuya, no tienes por qué andar con mentiras. Porque si tú querías reservar una parte, esa era una decisión tuya. Pero por andar con mentira y haber mentido contra el Espíritu Santo, vas a quedar muerto en este momento. Fíjense que el apóstol Pedro no oró por él porque era un pecado de muerte. Y en ese momento entendió el apóstol que este señor debía morir. Y efectivamente murió. Después que lo llevaron y lo enterraron, entonces en eso llega la mujer. Y Pedro le dice, mira, si es verdad que vendieron la propiedad en tanto. Y él dijo, sí, así la vendimos. Mira, ahorita sacaron a tu esposo muerto, porque el Señor lo mató por causa de la mentira, porque está mintiendo contra el Espíritu Santo. Entonces tú misma sigues con la misma mentira y en ese momento la mujer cayó muerta también. Porque él entendió que eso era un pecado de muerte en ese momento y bajo esa circunstancia. Entonces podemos decir que este pasaje de Hechos 5 es paralelo también al otro pasaje de 1 Juan 5, paralelo también al de Apocalipsis y paralelo también al de 1 Corintios capítulo 11. Pudiéramos seguir buscando un sinfín de pasajes paralelos que tengan que ver con esta historia de personas que han muerto por causa de su pecado. Pudiéramos citar no solamente del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, como la muerte de Coré, que por rebeldía de querer usurpar la autoridad que Dios había delegado a Moisés y a Aarón, también cometió pecado de muerte. Y en el libro de Levítico y en el libro de Éxodo también nos habla de distintos tipos de pecados de muerte. Entonces ya vamos entendiendo que cuando hay un pasaje bíblico que no te da la claridad, usa los pasajes paralelos y entonces te da luz para interpretar ese pasaje y llegas a una conclusión equilibrada, satisfactoria, porque los pasajes paralelos te dan esos puntos de apoyo, de complemento y de comprensión de los pasajes que son de oscuro entendimiento. Continuamos en la próxima.